la gestión del presidente Jerick. A ver, muy bien, ¿no? Que se ponga mano dura, que haya mucha mayor fiscalización, pero ¿qué herramientas le estás dando a los trabajadores del INPE? Es muy cierto, además, la cifra y la data que nos estaba presentando esta noche Fiorella Ramírez. El estándar internacional manda que por un trabajador del sistema penitenciario pueda estar a cargo de 30 o 40 reclusos. Aquí hay penales como el de Piura, que por ejemplo un trabajador se hace cargo de más de 500 reos. O sea, así no hay manera que pudiesen controlar una situación que medianamente se vaya a salir de control. O sea, imagínense esa situación que hemos vivido a inicios nada más del 2024, por ejemplo, en los penales de Ecuador. Vamos a conversar, ya lo había presentado antes de la nota, con el ex jefe de la DINI, coronel Juan Carlos Liendo. Gracias por estar aquí nuevamente, bienvenido. A ver, frente a esta situación, ya los trabajadores del INPE han dicho, no vamos a poder controlarlo, así que huelga nacional. No todos se han plegado, porque hay varios sindicatos, es verdad, pero pese a los que no se han plegado, están de acuerdo con demandar mayor seguridad, mayores recursos, porque no tienen forma de poder controlar esa situación. Cierto. A ver, esto es la respuesta a las primeras acciones del gobierno, que se enfoca en estas necesarias actividades de requisas, cortar la luz, el tema de antenas, que a mi modo de ver todavía siguen siendo tímidas e insuficientes, pero ya hay una voluntad por empezar a hacer algo. Pero también al mismo tiempo, Tatiana, es el reflejo de cómo las acciones tácticas de campo no pueden configurar una política. Primero tiene que haber una política y una estrategia. Todo el mundo sabe que los penales es un riesgo, es un peligro y un gran problema. Con respecto al crimen organizado, es factor gravitante. En todos los países donde se ha tomado acción directa y seria, rápida y violenta en los penales, ha habido amotinamientos, muchos muertos, huelgas, ha sido muy malo. Tanto ejemplos inmediatos, ahora tienes México, tienes Ecuador, tienes Brasil, tienes Argentina. O sea, los ejemplos están ahí a la mano. Entonces, es algo que requiere mucho planeamiento, mucha visión estratégica, mucho cuidado. Porque le cortas, digamos, recursos a los reos, que está bien, no tienen por qué tener celulares, ¿para qué necesitarían la electricidad? Y ya, enhorabuena por ese lado. Pero el otro lado también le estás recortando, por ejemplo, las visitas, ¿no? Las has, digamos, ampliado a una cada 2 semanas, y esto puede generar un malestar colectivo que se entiende, los trabajadores del INPE digan, oye, nosotros no tenemos armas, no tenemos manera de poder controlar esa situación, y se están anticipando a lo que ellos prevén puede venir, porque además son víctimas de amenazas, no de ahora, sino ya de los últimos meses. Y de siempre, porque así está configurado el sistema. Escuchando al señor del reportaje, manifestaba que en el penal del Lurigancho hay un hacinamiento de 500%. Quiero decir, donde había una persona, donde debe haber una, hay 500. Claro, como pasa también en Sarita Colonia, ¿no? En el Callao. Y en otros lugares también. Entonces, si no se soluciona el hacinamiento de los penales, no puedes hacer nada, nada sostenible. Solo vas a tener problemas. Esa es falta de visión de seguridad. Por eso es que se proponían cárceles temporales para aliviar el hacinamiento. No se ha construido nada. No se ha construido nada. Y se pueden construir, como te digo, en 15 días. Pero no hay voluntad. ¿Te imaginas una población? 15 días, eso para los estándares peruanos es impensable. Bueno, pues son centros de detención temporales tipo prisioneros de guerra, los construye la ingeniería militar. Algo simple, barracas, alambradas, etcétera, para reos primarios, para empezar a administrar esa población. Mira, en el penal del Lurigancho, 10.000 presidiarios. En una cárcel que debe tener no más de 6, de 4. ¿No? Entonces, se necesita aliviar el hacinamiento como primera medida. Porque te imaginas tú las condiciones de vida, cómo sobrevive una persona en un penal hacinado. O sea, ¿te imaginas? Lo que conocemos un poquito de ellos, bien complicado. Claro, porque no tienes ni dónde... No tienes dónde dormir. Nada. Te cuesta el colchón, te cuesta la frazada, la comida, el agua, la comida, todo. Sí, todo necesitas Entonces, dinero para sobrevivir, tu familia literalmente. O la banda desde afuera te tiene que proveer el dinero de una economía circular que hay dentro de los presidios. Por ejemplo, esas imágenes que estamos viendo en estos momentos corresponden, eso es el penal de Callao, si no me equivoco, el Sarita Colonia, completamente hacinado. Por ejemplo,
José Gerí, el presidente, decía, no, prohibido circular por los pasillos, celdas cerradas. ¿Dónde? Sí, los reos están en el pasillo durmiendo, echados ahí como pueden, o sea... Cosas de ese tipo son impensables ahora. Y es inhumano, ¿no? Trasladámonos, Tatiana, esto a un periodo de 25 años de indolencia, abandono de cárceles, desajuste de las estructuras de seguridad internas, externas, y este es el resultado. Hay políticos que se están presentando en programas de televisión con toda la intención y el derecho legal de postular, pero son responsables de todo esto, ¿no? Han abandonado las cárceles, han abandonado la policía, han creado una policía política, ¿no? Han judicializado la política. Entonces, esto es todo el resultado del caos que hay. Exacto. Tiene que venir una cosa acompañada de la otra. Medidas duras, pero del otro lado que hayan herramientas para poder ejecutarlas y que la situación no se vaya a desbordar. Ahora, en medio de todo este escenario de criminalidad, el día de ayer nos enteramos que se publicó la información sensible como direcciones de todos los peruanos que figuramos en el padrón inicial de elecciones. Entonces la gente sumamente alertada, porque además era muy sencillo poder acceder a esa información simplemente con el DNI y con el dígito verificador, que además podrías ir probando del 0 al 9 y te botaba toda la información. A ver, averiguarse un DNI tampoco es tan complejo, ¿no? Entonces, claro, a las horas ya tenías información sensible publicada a través de las redes sociales de figuras públicas, políticos, en fin. Del bodeguero de la esquina o de la persona que tiene su negocio, su panadería. Entonces la gente dijo, caramba, ya no solo me tengo que preocupar si es que se filtran datos, sino que ahora la RENIEC y además apela a que por ley tiene que publicar esa información. O sea, estamos hablando. Es la frivolidad, la inconsecuencia de los funcionarios de Estado que están preocupados solo en resguardar su puesto y su cargo. Pero no hay criterio, no nadie. Hay criterio, o sea, no hay tenemos que común. seguir la ley solo porque la ley existe hace años, pese a que la situación de criminalidad ha avanzado. Nadie puede regalar tu dirección, tu número de teléfono o el número de tus hijos alegremente. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Me escudo en una ley. ¿No? Entonces, ahí lo dice la ley. Es la frivolidad, la inconsecuencia con la situación actual. Nadie puede alzar la mano y decir, caramba, está bien, esto dice la ley, pero hay que modificarla porque en ese contexto no amerita que la información como el DNI esté publicada. Mira, medidas directas. La dirección y todo eso, ¿no? Medidas directas, Tatiana, desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, que deberían advertir estas cosas, son más eficientes que un estado de emergencia. O sea, hay todo un barullo para declarar un estado de emergencia y no se cuidan las cosas simples y sencillas que generan un montón de daño, como es la exposición de datos sensibles de personas en un ambiente de criminalidad y extorsiones. Y estamos hablando del Estado. Estamos hablando del Estado. El Estado es el que está proveyendo de toda esa información libre y es claro que el Estado peruano no es capaz de resguardar esta información y el riesgo en ese contexto es grave, ¿no? Es bastante alto. Es muy elevado, sí. De acuerdo. Vamos a escuchar, hemos consultado a Eric Iriarte, por ejemplo, que es un abogado especialista en Derecho Digital, explicando la falta cometida por RENIEC. Esto fue lo que nos dijo. No solamente estás teniendo acceso a tu información, sino a la información de otras personas. ¿Qué información se está accediendo? Tu nombre, tu dirección, tu edad, tu imagen y el ubigeo. La imagen es un dato protegido, con lo cual tampoco debería haber ser publicado. Tenemos una falta administrativa porque ya teniendo una opinión vinculante de la Autoridad Responsable de Protección de Datos Personales, que RENIEC siga insistiendo en su interpretación de que también se tienen que publicar las direcciones en tiempos que vivimos de inseguridad, donde conocer la dirección, conocer la foto, poderla cruzar con otra información que se puede encontrar en base de datos, termina siendo una vulneración a las personas. Técnicamente la dirección no es un dato sensible de acuerdo a la definición legal, pero para las personas que sepan dónde vives, donde puedas tener un ejercicio de extorsión, que además puedan tener una foto de tu rostro y que puedan utilizarlo por una suplantación de identidad, resulta siendo bastante preocupante. Claro, no es en sí mismo datos sensibles, según comenta Eric Iriarte, pero es verdad que en ese contexto sí se vuelve una información delicada, ¿no? Que uno sepa dónde vivimos y que además haya sido tan fácil poder accederla. Luego de esta denuncia, RENIEC dice, vamos a endurecer un poco nuestras medidas, porque es verdad, cualquiera ha podido acceder rápidamente y ya el tiempo de navegación ya lo acortaban. Ya no era de 10 minutos, sino de 2 minutos y además te pedían como un dato adicional colocar la fecha de emisión del DNI.
Pero tarde, pues, porque ayer la gente pudo hacer capturas de pantalla y difundir toda esa información rápidamente. Sí, y hay programas que te bajan esa información al instante. Claro. Y hasta eso se llega a comercializar clandestinamente en algunos sitios. Es esa información que debe estar protegida. Mira, existen leyes, normas, pero siempre existe un bien superior a proteger, que es la vida de las personas. Y es lo que está pasando en el Perú. Todos los días mueren personas por extorsión. ¿No? Todos los días crece la extorsión en el Perú. Entonces, un funcionario debe tener el mínimo criterio de sentido común para saber el momento en que estamos viviendo y las cosas que tiene que hacer. No se puede escudar en una ley que no es consecuente con el momento de zozobra actual que vivimos todos los peruanos. De acuerdo, porque además, como bien dice, hay mercados negros donde se vende esta información, porque los sistemas del Estado son bastante vulnerables y esto es harto conocido. Exacto. Pero que además RENIEC nos diga, oye, acá está toda la información, puedes acceder a ella libremente, o sea, eso es gravísimo. Y en ese contexto tendría que haberse modificado esta, por lo menos la forma en cómo se puede acceder. Y hablando justamente de ello, hemos conocido que a través de una fuente de 2025, que ahora los extorsionadores además están extorsionando a aquellos transportistas que, por ejemplo, se reúnen a negociar o intentan buscar salidas con el gobierno. Se enteran de esto, de que están intentando negociar y les piden el doble del cupo. O sea, se enteran que denuncian ante la policía y les piden el doble de cupo. O sea, la forma en cómo ellos están operando y el acceso a la información, ya que hablamos de ello, hace que redoblen el nivel en cómo piden el dinero y cómo atacan e intimidan a sus víctimas. Eso es el claro reflejo y la evidencia real y concreta de cómo crece el crimen cuando el Estado no solamente es ineficiente, sino se preocupa más de la foto que de medidas efectivas. Eso es lo que está sucediendo. Es muy crítico lo que viene sucediendo en la extorsión. Se viene expandiendo de una manera alarmante. Mira, si llegamos a ese nivel, es más que complicado. Estamos viendo, somos protagonistas, Tatiana, de cómo el crimen organizado, es un crimen organizado transnacional, ya está copando el sistema de transportes. Extorsionar a negociadores de sindicatos con el gobierno, o sea, ni al gobierno le tienen el mínimo de respeto, ¿no? Y la acción es una acción política, porque es condicionamiento político sobre el gobierno. Bueno, pero el respeto se gana, digamos, en este caso con acciones efectivas, claras y decididas. Que todavía ese gobierno no ha demostrado. Exactamente. Ya tendría que haber demostrado. A ver, es complicado, me gustaría que sí, pero tenemos un presidente joven, 38 años, que no sé si habrá tenido contacto con una comisaría o con una fuerza militar, y tiene asesores y tiene a jefes militares al frente que vienen haciendo más de lo mismo. O sea, mira, tienes el tema de penales, por ejemplo, ¿no? Requisas, apagón eléctrico. ¿Y quién es el responsable? ¿A quién han destituido? ¿A quién han sancionado? O sea, es que ayer ese mismo tema también surgió en la mesa de debate que tuvimos en el programa respecto a que Gerí sigue trabajando con la misma gente y que tendría que haber sacado a las cabezas, por ejemplo, de la policía, del INPE, para que trabaje con los que vienen abajo, que en teoría vendrían a ser nuevos. Un refresco, por lo menos. ¿También le parece que es una medida? A ver, mira, Tatiana, si tú revisas todas las leyes que hay, disposiciones, directivas, declaraciones, todo lo que hay que hacer, aunque desordenado, porque no hay estrategia ni plan, está escrito. O sea, por todo lado, todo el mundo dice y todo el mundo sabe qué se tiene que hacer. Ahí no hay discusión. No hay discusión. ¿Qué está fallando? Están fallando las personas. ¿Por qué? Porque aquí se ha perdido el sentido de la sanción, del castigo, hay impunidad. Alguien falla y se encuentran 1000 excusas para ello, ¿no? Y no se sanciona, no se separa de sus cargos a las personas responsables o ineficientes. El día que se empiece a separar decididamente a las personas que no cumplen con su función, vamos a tratar de ver un nuevo cambio. Y que haya un poco de mínimo también de coordinación. En la gestión de Dina Boluarte es verdad que públicamente el gobierno se enfrentaba con el Ministerio Público, se echaban la culpa y la causa no caminaba. Y esperábamos que con ese gobierno la situación medianamente cambie, pero parece que no. Porque, por ejemplo, por un lado sale el general Óscar Arriola y dice que tenían a 2 intervenidos vinculados al crimen del conductor en la avenida Néstor Gambetta.
Y la Fiscalía saca un comunicado donde dice textualmente que esas intervenciones ejecutadas por la policía no tienen vinculación. O sea, rápidamente la Fiscalía, cuando en otros casos se demora años en determinar responsabilidades, ahora dice los que ha detenido la policía no tienen nada que ver con el caso. Entonces tampoco hay una vinculación, no hay un trabajo coordinado, es más, hay un divorcio absoluto. Peor que eso, hay una anomia, cada quien hace lo que quiere y se ha perdido el principio de autoridad. Mira, en este momento es el que se necesita de un jefe de Estado. Si la policía presenta algo y para la Fiscalía no es suficiente o está mal, alguien es responsable, o la Fiscalía o la policía. No es que la cosa quede en el aire. Claro. Lo peor es que la cosa quede en el aire. Pero una cosa es que la Fiscalía también nos diga, caramba, no nos parece que esas personas tengan que ser detenidas, estamos investigando, no hemos concluido. Acá simplemente ha dicho, no tiene nada que ver con el crimen. Ya, entonces, si dice que no tiene nada que ver con el crimen, ¿cuál es su justificación? ¿Está justificado o no? ¿Quién controla al Ministerio Público? ¿O es sacrosanto o independiente? Claro, porque para la policía sí tiene vinculación. Entonces, ¿quién resuelve ese conflicto? Alguien tiene que resolverlo. Lo que no puede pasar es lo que viene pasando desde hace 3 años con Dina Boluarte, de que se tiran la pelota de un lado al otro y nadie es responsable. Aquí pasan un montón de cosas y no hay responsabilidades. Si este presidente, el actual, va a seguir permitiendo esto, entonces estamos en el modelo de DINA 2.0. Claro. No hay otra opción. Aquí se necesita verdadera firmeza, no solamente gritar ante cámaras, sino relacionarse con los hechos. Vamos por ese lado. Si la policía ha hecho un esfuerzo y ha capturado a estas personas, entonces ese trabajo se tiene que respetar. No hay forma. Si la pero Fiscalía... ver si realmente tiene vinculación y si pues también podría pasar que la policía ha capturado, digamos, a gente que estos son también. Bueno, eso sería peor, también. Porque si se hace eso, esos policías deben estar en la cárcel de inmediato. Ya. Y si un juez, no teniendo las pruebas de lo que ha colocado la policía, los libera, entonces comete prevaricato y se debe ir a la cárcel, porque estamos en una situación de crisis, de emergencia, se supone. Muy bien. Y esto no se puede permitir. Gracias, coronel Liendo, por habernos acompañado esta noche, muy gentil por haber estado aquí. Me voy a una pausa.